Yo sí creo que nosotros tenemos que hacer una cronología de lo que pasó en la elección o en este proceso de elección que no hemos terminado para un nuevo rector o rectora de la Universidad Nacional. Lo primero, lo que ya comentaba el senador, el representante Gabriel Becerra, y es que el 11 de marzo muchos estuvimos allí cuando se ponía la primera piedra de la Facultad de Artes, hoy inexistente, y el viacrucis que han tenido que atravesar los estudiantes de la Facultad de Artes para poder formarse en artes cuando no hay salones, cuando no hay espacios, en medio de una pandemia, sin ninguna posibilidad. Y por supuesto que ahí estuvimos acompañándolo, como no, si soy artista, y estuvimos con el presidente Gustavo Petro, y él anunció ese 11 de marzo que iba a respetar el resultado de la consulta universitaria, pues por supuesto, como debe ser, como esperaríamos que se respeten no solamente las consultas indígenas, que tampoco son obligatorias, pero que por supuesto la jurisprudencia señala que se deben aceptar, acatar, respetar sus resultados también de buena fe. Pues evidentemente eso, y creemos nosotros natural, es lo que debería suceder no solamente en cualquier consulta, sino en cualquier elección, se respetan las decisiones. El 12 de marzo, es decir, al día siguiente, se realiza la consulta universitaria donde Leopoldo Múnera gana con 34,4% de los votos ponderados, luego Raúl Sastre con el 22,6% y tercero Ismael Peña con el 8,4%. Unos días después, 7 días después, el 19 de marzo, 5 consejeros se reúnen para tratar el tema de la elección, entre ellos la representante estudiantil y el de los profesores sin los delegados del gobierno, y ahí creo que empieza a suceder, o por lo menos podemos empezar a desanudar lo que aquí estamos discutiendo. ¿Qué sucede allí? Que en esa reunión, a puerta cerrada, sin que estuviera el gobierno nacional, cosa que no debería haber sucedido, se acuerda sencillamente cambiar el modelo de votación, que siempre habría sido público, como debe ser. Por supuesto que debe ser público, porque, entre otras, el voto del CCU no tiene por qué ser secreto, porque, digamos, no son personas corrientes ejerciendo un voto en cualquier elección. Son, pues, evidentemente sujetos que tienen el poder de ejercer una función pública, que entre otras están tomando decisiones que respaldan o no esas decisiones de una consulta universitaria, y por lo tanto su voto además siempre había sido público. No es la primera vez, no es que tradicionalmente ha sido secreto y un día tomaron la decisión de hacerlo público, no, todo lo contrario. Y por supuesto, eso en detrimento del mismo mecanismo transparente de elección y la manera como este debería haberse dado. Entonces, estos 5 consejeros en la reunión en la casa, por supuesto, al son seguramente de un buen vino, de un buen café, del ex rector Ignacio Mantilla, cambiaron ese método de elección. En teoría, y por lo que hemos podido saber, es que a la representante Sara Jiménez se les habría dicho a ellos que ese era el método históricamente utilizado, cuando en realidad no era cierto, porque los demás habían sido voto directo y voto público. Nos vamos entonces a lo que sucedió 2 días después, el 21 de marzo. El CSU elige al director Peña mediante un método de votación secreto que efectivamente no había sido socializado previamente, del cual el gobierno nacional entonces no tenía por qué tener conocimiento, más allá seguramente de los ruidos, de los chismes, después de una reunión privada en la residencia de un exdirector. Y finalmente, el 1 de abril, la rectora Dolly Montoya solicita su renuncia a cargo de profesor titular para poder acceder a su pensión. Ahora que estamos discutiendo los temas de pensión, vale la pena hacer la anotación. El 11 de abril, es decir, 10 días después, a la vicerrectora se le aprueba la renuncia. La vicerrectora, perdón, le aprueba la renuncia a la directora Montoya. El 14 de abril, 3 días después,
La representante estudiantil le hizo ofrecimientos a un representante de otra sede para legitimar a Peña a nivel estudiantil. El 15 de abril, 3 días después, la ministra recibe entonces el acta de elección y pide un ajuste a la misma, por supuesto, todas las claridades. El 18 de abril, la representante Sara Jiménez renuncia ante el CSU tras la confirmación de que efectivamente esa reunión privada se había dado en la residencia del rector Mantilla el 19 de marzo pasado. El 21 de abril, el CSU emite una nueva acta. Pero lo que realmente, digamos, tenemos que poner sobre la cuestión es que una vez renuncia, el 1 de mayo, la rectora Dolly Montoya, muy rápidamente, al día siguiente, el rector, bueno, hoy no voy a ponerle nombre, el señor Peña, se va a una notaría a posesionarse él como rector sin que tuviera el aval de la ministra de Educación, además excusándose, no, porque se excusa, dice que con ello lo que se buscaba era prevenir una vacancia muy perjudicial para la universidad. No sé hoy yo qué es más perjudicial, tal vez podríamos cuestionarle eso al señor Peña. Y para justificar esa posición, algunos señalan la Ley Cuarta de 1993, que en teoría obligaría a la persona nombrada a posesionarse al día siguiente, o si no podría incurrir en alguna multa. Sin embargo, pues esto último definitivamente no es cierto, porque el cargo no habría quedado vacante, precisamente porque Montoya pudo haber seguido en su cargo muy tranquilamente hasta que se resolviera la situación, como lo indica el artículo 281, perdón, del Código del Régimen Político y Municipal. Es decir, aquí podemos hacer una trazabilidad sencilla de lo que está sucediendo. Y son fechas, son datos, son cifras, son situaciones. No me estoy inventando nada, es una cronología, está sobre la mesa, lo han documentado los medios, algunos medios de comunicación, están los documentos oficiales, está por supuesto la voz y testimonio de una consulta universitaria que se realizó y fue desconocida. Por supuesto, ustedes bien lo han dicho, no siempre se ha reconocido, no siempre se han reconocido los resultados de las consultas universitarias, pero lo cierto es que de entrada no podían esperar de nosotros nada distinto a respetar la voluntad de una consulta universitaria. De otro gobierno tal vez podría esperarse, de nosotros no. En segundo lugar, yo creo que aquí sí tenemos que dar muchísimas claridades. ¿Es esto que yo estoy diciendo o no cierto? ¿Sucedieron o no sucedieron así las cosas? ¿Fue legítimo o no que el señor Peña fuera de manera autónoma a una notaría a posesionarse por encima de la voluntad estudiantil, pero además que pretende llegar a ocupar un espacio en una comunidad estudiantil, ¿sí? Profesoral, cuando ni siquiera él actuó de manera, en mi criterio, legítima y transparente, no por el resultado de la consulta, no por el resultado de la consulta, sino porque uno no se posesiona por la puerta de atrás. Uno sencillamente cumple con los mecanismos que están dispuestos, respeta las instancias que hacen parte del Consejo Superior Universitario. Sigue la trazabilidad, actúa con decoro y con decencia y al final, muy seguramente, no estaríamos en esta situación. A lo mejor Leopoldo Múnera tampoco sería director. A lo mejor no. A lo mejor tiene que hacerse nuevamente el proceso, como aquí se está haciendo el de Contralor, sin ningún problema. ¿Por qué? Pues bueno, porque a lo mejor
sucedieron cosas que pudieron haberse evitado o hecho de una mejor manera, pero no estar en una situación como estas, cuestionando la autonomía universitaria, cuando además, entre otras, ni siquiera ha sido un asunto de interés histórico, sino cuando se convierte es en un asunto de interés absolutamente coyuntural. Entonces, para responderles, aquí vamos a estar, por supuesto, con ustedes. Bienvenido a este debate. Aquí estamos, no solamente para respaldar al gobierno del cual hacemos parte, por supuesto, sino para respaldar a la comunidad estudiantil, a los profesores y profesoras de las universidades públicas de este país. Muchas gracias. Unas claridades. La exrectora Dolly no se eligió con el mismo sistema. Eso hay que tenerlo. La información que nosotros tenemos no se eligió con el mismo sistema y es más, el cuestionamiento es por el cambio del sistema, de pasar de ser un voto público a ser un voto secreto sin previo aviso en la última. Segundo, participó efectivamente el 40% de la comunidad universitaria, no el 15%. Es más, al Congreso de la República, en el Congreso de la República participó el 48% de la sociedad colombiana, presidencia el 58% y en las regionales el 59%. Segundo, el problema no es, vuelvo y repito, si no se elige Múnera, que fue la persona que escogieron los estudiantes, pues bueno, no hay ningún problema, no se elige. El tema es el procedimiento, que eso por supuesto sí puede ser cuestionado por todo lo que por todo lo que yo les comenté, entre otras precisamente por lo que dice el senador alrededor de los documentos internos y de los estatutos internos de la universidad. Entonces, 4 elementos que yo creo que son importantes. El Consejo Superior Universitario ignoró la consulta universitaria, es cierto, ¿sí? Y esa consulta universitaria, nos guste o no nos guste, tiene algún grado, es vinculante en alguna medida. No haberla, tenerlo, no importa. Si se desestima, deben justificarlo, sencillamente, pueden justificarlo, eso es todo. Se modificó el proceso de votación y se hizo sin previo aviso. ¿Sí? El nuevo sistema excluyó de la votación final a Leopoldo Múnera, que había ganado la consulta en la primera ronda de las votaciones. Y esto, tras el cambio de 2 votos en el último minuto, lo que sugiere que pudo haber un plan orquestado previamente para que eso se diera, y eso fue precisamente lo que, digamos, lo que intenté señalar. Y de últimas, el procedimiento respetó, vuelvo y repito, la normatividad interna, no solamente de la universidad, del Consejo Superior Universitario, y además se justifica la Ley 4 de 1993 para justificar la posesión del rector Peña ante una notaría sin firma de la ministra. Eso por lo menos nos tiene que hablar del procedimiento, ya que estamos aquí en un debate precisamente para hablar sobre el procedimiento de elección de este rector y de la Suprema Nacional Autonomía Universitaria. Eso es todo. Muchas gracias.